sobre los consultores del gobierno. Ricardo, esta que acaba de decir, que acaba de soltar el doctor Pinilla contra Héctor Carvajal es muy fuerte, ¿no? Así es. Que era el abogado del presidente Gustavo Petro y que ya está ejerciendo como magistrado de la Corte Constitucional. No se ha posesionado, calcule usted, porque tiene tantos negocios, tantos ejercicios como abogado que está entregando los poderes a los integrantes de su oficina para poder posesionarse. En 1 o 2 semanas estaría posesionándose el doctor Héctor Carvajal, quien fue elegido por el Senado de la República en medio de los cuestionamientos, no solo por eso, sino también por la edad de retiro forzoso, que es una discusión de vieja data, incluso que en su momento se tuvo en cuenta para el caso, si no recuerdo mal, del doctor Nilson Pinilla. Van a elegir hoy nueva magistrada. Pero otra vez en el mismo sentido, Néstor. Señor. Es que al doctor Carvajal lo eligieron las fuerzas políticas que se oponen al presidente Petro. Ellos fueron los que votaron por él. Entonces es una cosa francamente muy absurda ellos y lo el que pasa petrismo, en este Héctor. país. Ellos y el petrismo. No, señor. El petrismo votó por otro candidato. El petrismo votó por otro candidato. El señor sacó 66 votos y la doctora Karen Caselles, creo que se llama, sacó 25 o 30 votos. Era el candidato del presidente Petro, pero el pacto histórico no votó por él. Votaron las fuerzas políticas que se le oponen al presidente Petro. Es que ahí yo estoy reclamando la responsabilidad política de esas fuerzas. Es que yo no entiendo su actitud. Es una actitud que es de doble cara, porque por una parte salen con todo tipo de epítetos y adjetivos contra el gobierno del presidente Petro, pero por otra parte le son absolutamente funcionales a sus decisiones, como esa de elegir al magistrado Carvajal en la Corte Constitucional. Es evidente que las mayorías por todos ellos votó el Senado de la República, por todos ellos votó el Senado de la República. No, a ellos no los eligieron en la Casa de Nariño, los eligieron en el Senado, el mismo Senado que hoy dice que 8 partidos políticos que conforman la mayoría del Senado, porque si usted suma las curules de esos 8 partidos son la mayoría en el Senado de la República, esos ocho partidos políticos eligieron a esas personas. Es que a mí sí me parece que hay un momento en el que hay que pedirle unas responsabilidades políticas a unas personas. Lo que no entiendo es que usted hace media hora me estaba diciendo que no había que mirar quién era el pirómano. Pues claro que hay que mirar, usted me está dando la razón. Claro que hay que mirar quién es el pirómano. Y el pirómano no es solamente Gustavo Petro. Y hay que mirar quién le ayuda al pirómano. No estoy diciendo esto. Pero además nos hemos movido de que hay que negociar y encontrar consensos a que hay que asumir responsabilidades políticas también, ¿no? Pero porque aquí también nos hemos movido de posición. No, yo estoy de acuerdo, hay que mirar el pirómano y hay que apagar el incendio al tiempo. Una cosa no excluye la otra. Nada. Señor, me iba a decir Héctor. Sí. No, le iba a decir que es que yo no estoy diciendo esto para quedarnos en esta situación, para decirles es que ustedes votaron por Carvajal, porque entre otras cosas yo confío que el magistrado Carvajal pues tome las decisiones de acuerdo a derecho. A mí no me gusta deslegitimar a la Corte Constitucional, así nombren personas que yo preferiría que no estuvieran ahí. A mí no me gusta que el doctor Carvajal esté en la Corte Constitucional, digamos, no lo nombraría si es que yo tuviera la facultad de nombrar magistrados de la Corte, pero a él lo nombró una instancia democrática de este país que es el Senado y merece todo el respeto y la confianza de que va a cumplir su tarea adecuadamente. Pero lo que yo estoy es reclamando la actitud de esos sectores para que pasen de los epítetos y de los adjetivos y de los videos en X, etcétera, a unas acciones de verdad eficaces. Yo, por ejemplo, si hubiera sido senador y hubiera estado en la oposición, no hubiera demorado la elección del magistrado de la Corte Constitucional, que es una cosa también legítima, pero al contrario, no solo no la demoraron, sino que se precipitaron a agendar la elección. ¿Por qué? Porque el señor es amigo de ellos mismos, porque les ha sido apoderado de ellos en procesos. Entonces, pero la pregunta es si votaron por Carvajal, Héctor, permíteme, si votaron por Carvajal es porque suponen que Carvajal no va a servir de manera unilateral a los intereses del presidente Gustavo Petro. De otra manera no se explica por qué el Centro Democrático y otros partidos muy seguramente, como bien lo dice Héctor y Ricardo, votaron por Carvajal, sino que hubieran votado por alguno de los otros candidatos. Luis Ernesto, lo que dijo Pinilla, y es por la amistad Carvajal, que ¿no? tiene también. Que no tiene nombre en el derecho constitucional, que ni se sabe el nombre. Pero es por también
Es por la amistad que tiene también el nuevo magistrado Carvajal con el expresidente Uribe. Recuerden que él era el que organizaba los encuentros en la época en que el presidente Petro decía estar buscando un acuerdo nacional y se reunía con Álvaro Uribe Vélez. El que organizaba esos encuentros era Héctor Carvajal, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No Entonces, fue abogado de Uribe, sino abogado de los hijos de Uribe, en realidad. De acuerdo, pero tienen una relación personal. Y aquí la gran pregunta, Néstor, que puede hacerse cualquier ciudadano es, bueno, si esto llega a la Corte Constitucional, ¿lo va a aprobar la Corte Constitucional? ¿Tiene el presidente Gustavo Petro las mayorías en la Corte Constitucional para que le aprueben este estropicio de convocar una consulta popular? ¿Tiene algunos? Yo creo que esa hoy es su no. apuesta. La respuesta es que no. Yo creo que hoy no tiene las mayorías. ¿Tiene algunos? Hoy no los tiene. Tiene alguna el presidente Gustavo Petro y seguramente tiene confianza. Tiene unos áulicos ahí Pero no también tiene, de Néstor, tiempo mire. completo. O sea, Néstor, o Vladimir Fernández no es su tiene los áulico. votos. No, pero no vamos a deslegitimar pero la no Corte tiene los votos. Constitucional antes de que se pronuncie, porque es Pero que es que no eso es tiene un los hecho votos. conocido. No. Es un hecho conocido. Era su subalterno. Por Dios. Un hecho, los presidentes de la República han designado como magistrados de la Corte subalternos y ha habido Abogado, su abogado personal, excelentemente y han Abogado cumplido y y han subalterno, cumplido, las dos y han cosas. cumplido excelentemente su tarea. Mire, acaba de terminar, Héctor, si me deja. Ningún presidente tuvo la osadía de llevar a su abogado a la el tema Corte del abogado sí Constitucional. es una cosa atípica. Pero se está refiriendo al doctor Vladimir Fernández y le iba a decir, mire, acaba de terminar el periodo una magistrada ejemplar, que yo tampoco hubiera elegido en la Corte Constitucional, quiero decirles, pues porque no representa principios y valores como los que me gustan a mí. No, es más, yo me opuse cuando a ella la eligieron, pero es una jurista extraordinaria y ejerció la magistratura con toda probidad, que es la doctora Cristina ¿Podemos Pardo, decir lo mismo con toda de Vladimir probidad. Fernández? Era la secretaria jurídica del presidente Santos. Pero podemos decir lo mismo de Vladimir Fernández hoy, cuando no se declaró impedido para asumir la tutela que entabló su propio ex jefe. No tenía por qué declararse impedido, porque los otros magistrados a favor del presidente sin ningún tipo de rubor en la Corte. Pero Ricardo, ahí demostró que es un áulico. Las causales de impedimento y recusación son unas causales expresas en la ley y no las decide quien está impedido necesariamente, las deciden los pero otros. Es que no tuvo ni siquiera la vergüenza de someterlo a discusión de sus colegas. Cualquiera lo hubiera podido recusar, cualquiera de los otros 8 lo hubiera podido recusar y hubiera podido someterle a la sala plena de la Corte la decisión de si estaba o no impedido. Es que no nos quedemos en unas cosas que no tienen sentido. El magistrado Vladimir Fernández, quienes deciden si está impedido o no son los otros magistrados, no él. Incluso si él cree pero que sí, él va y le dice a los otros magistrados, estoy impedido, y pasa N veces que los otros le dicen, no señor, eso que usted está diciendo no está impedido. Es un voto del presidente sí o sí. No debería. No debería. Pero su ingenuidad, no volvamos al debate. Me parece el acto de ternura grande del día de hoy. Si no volvamos al debate. Es un fijazo. Lo anoto aquí. O sea, usted ve Vladimir Fernández votando en contra de la decisión, alguna decisión del gobierno, por favor. No, pero el debate no puede ser si el impedimento, si la sala se apela al impedimento, entonces la sala no lo... Yo creo que no. Aquí Petro tiene unas fuerzas ahí adentro en la Corte Constitucional ya. Su abogado personal, Héctor Carvajal. Su exsecretario jurídico, como también lo tuvieron otros presidentes, Vladimir Fernández. Vladimir Fernández sí es del bolsillo de Petro. Eso sí, pues el que lo dude, pues no sé si se someterá a la sala y la sala le dirá que está impedido o no, pero que es del bolsillo de Petro no hay duda. Y está también el señor Polo, el Miguel Polo. Sí, señor. No sé si es Polo. No, pero a ver, no confundir Miguel Efraín Polo. No confundir a Polo con Miguel Efraín Polo, en todo caso. Héctor, Aurelio, con todos los magistrados, siempre en la historia de la Corte Constitucional, claro que tienen unas ideologías, claro que tienen unas formas de pensar. Claro, es que no estoy hablando de ideologías. Que es previsible en qué orilla ideológica van a estar. Ha pasado siempre, yo no estoy hablando desde la Corte Admirable, la de los años 90 al día de hoy. No estoy hablando de ideologías, pero las cercanías con el presidente y con sus corrientes políticas son evidentes. Y con su defensa. Pero hay algo más. Perdón, Andrés, por favor.
un minuto. No, la de Vladimir Pero hay algo Fernández que creo es que no más- tiene discusión. O sea, No, la de sí, Vladimir pero- Fernández no tiene discusión, la de No, ni Natalia la de Ángel Carvajal no tiene tampoco. discusión. Natalia La Ángel ha de votado Polo con el tampoco. gobierno Cortés casi no todo. tiene discusión, la de Cortés, todos claro, tienen entonces, una posición, Sí, por ellos tienen supuesto. Pero Ese es- ojo con una cosa que pasó con Juan Carlos Cortés, que yo no sé si incide o no, Aurelio, Pero muy pequeñita. permítame terminar, Ricardo. Solo para Fernando terminar. Ricardo. Carrillo Solo para Termina, terminar. Ricardo, termina y luego Aurelio. Aurelio. Sí, señor, discúlpeme. Sí, Perdón. yo creo que hoy no podemos. Es que el que pone el tema sobre la calidad de los abogados y de los juristas lo es el doctor Pinilla. Es que yo le digo, de las cosas más fuertes que he oído en Blue Radio fue lo que le dijo el doctor Pinilla a Montealegre, un mercenario jurídico. Eso no sí. lo pasemos aquí de contrabando. Y por ahí derecho. O sea, estamos hablando de una corte con cercanías muy estrechas al presidente Petro y con un litigante, el doctor Montealegre, que es un mercenario jurídico, según dijo Pinilla. Entonces, a mí sí me parece que el tema de que si la corte va y tramita los impedimentos, sí, pues por supuesto que hay que tenerlo en cuenta. Pero hoy el panorama no es, digamos, el más ¿cuál halagado. cercanía al Andrés, presidente rápidamente, Petro? estamos No. hablando de los magistrados de la Corte Sí, pero Constitucional, por Dios, en ¿cuál cuyas se- manos vamos a quedar todos después de la decisión del gobierno sobre convocar a la consulta vía decreto, señor. Pero ¿cuál cercanía con el presidente Petro, Néstor? O sea, son 9 magistrados. Digamos que esa cercanía se pueda predicar de 2, de Vladimir Fernández y hipotéticamente, porque no sabemos, de Héctor Carvajal. Pero los demás son personas independientes. A ver, Miguel Polo es un abogado que tiene una trayectoria impresionante pero que además es conocido como un hombre más bien Pero de hasta derecha. ahora, pero hasta ahora ha votado todo con el gobierno. Una Andrés, decisión, la Conmoción todo lo ha Interior. votado, todo lo ha y votado a con favor del gobierno. Con una sustentación jurídica, pero ¿cuál todo si lleva? ¿Cuánto lleva en la Corte Constitucional? 3 meses. ¿Cuántas decisiones? un poquito más, ¿Cuántas de decisiones? febrero Todas aquí, con una 4 meses. sustentación jurídica muy firme. Paola Meneses, la amiga del presidente Duque, Paola Jorge Meneses, Enrique Paola Ibáñez, Meneses, Paola uno de Mene- los más conservadores que ha habido en la hay Corte. 3 que no están ahí claramente, Jorge Enrique Ibáñez, pero Paola ¿cuál Meneses cercanía con el y, presidente? José Fernando Reyes, 3. Que está de salida Yo amanecí, en la Corte yo amanecí un Constitucional. poco preocupado, pero ahora termino el programa aterrado. A ver. Porque Cuéntame el ustedes motivo de estaban- tus penurias. El programa comenzó diciendo, el director de este programa comenzó a las 6 de la mañana diciendo estamos en manos de los jueces. Sí, señor. Y ahora el director de este programa y varios de mis compañeros de panel están diciendo que los jueces no deciden de acuerdo con razones jurídicas, sino políticas. Y que entonces está poniendo en mi boca palabras que no he entonces dicho. que lo que He tenemos dicho que los jueces entonces de la que lo Corte que tenemos que Constitucional, descubrir Héctor, las que lo que cortes tenemos que todas en descubrir Colombia, es cuáles son las afinidades políticas de los magistrados para tienen saber cómo posiciones. van a votar. No tenemos que examinar los argumentos jurídicos respecto de un acto o de una ley o una cosa, porque eso no Héctor, tiene a ver, ninguna estamos de importancia acuerdo según en que la ustedes Corte están diciendo. Constitucional es Lo la que más- único que Héctor, importa es Héctor, cuál es la Héctor, afinidad política de los magistrados, estamos y de eso acuerdo. tengo que rechazarlo de manera absolutamente contundente, Su ingenuidad- porque es irrespetuoso con los magistrados de las Cortes. Su ingenuidad me sorprende. Me parece que es claro que todas las cortes constitucionales, la de Colombia no es la excepción, tienen un origen político. La de Francia, la de Evidentemente. Sudáfrica, tienen un origen Y sus político. decisiones tienen un componente político, por supuesto. y llegan ahí ternados. Y claro que tienen ideología. No son unos señores que están en un Olimpo absolutamente alejados del contexto de lo que viven los países, no. Pero, Es que pero en este vale. caso no hay pero una hay que confiar en discusión ellos, hay que ideológica. confiar en los En jueces. este caso no hay una discusión ideológica. Para saber si existió un acto que rechazó el concepto favorable del Senado para convocar una consulta o no, eso no tiene nada que ver con la ideología. Ahora, entonces Eso es una cosa pregúntese usted, absolutamente Héctor, ¿por qué el jurídica, presidente Petro una quiere discusión llevar el totalmente jurídica. caso de la consulta a la Corte Constitucional? Seguramente y no al porque el Consejo de Estado? presidente Petro quizá tiene una opinión tan desfavorable de la Corte como la que tienen ustedes. Quizá él también cree que allá unos magistrados lo que deciden es por sus afinidades políticas. En eso parecen estar de acuerdo ustedes y el presidente Petro. Pero quiere eso yo llevar tengo esto a que la Corte. rechazarlo. Y tengo que rechazarlo con nombres propios en algunos casos, como lo que ustedes han dicho con la magistrada Natalia Ángel. La magistrada Natalia Ángel es una jurista extraordinaria, Néstor. Ella me venció a mí en el Senado, como usted lo sabe. Yo me candidaticé a la Corte Constitucional y ella me ganó. Así que yo podría
por razones puramente emotivas y yo puedo de mostrarle sentimientos, todas las tener una postura, para decir era mejor que me hubieran a favor de las posiciones del gobierno. miren, donde ha acompañado al gobierno. Néstor, y hay unos magistrados que el no. presidente quiere que esto Ibáñez vaya... mayoritariamente no, Natalia Ángel mayoritariamente sí. Tampoco es un pecado. Pero la magistrada Ángel, ideológicamente. Néstor, la última, Ángel, Luis Ernesto, por favor. La magistrada Ángel, el magistrado Cortés y también el magistrado Polo no son del gobierno, no podemos equivocarnos. Pues puede que haya, por supuesto, por los dos ternados del presidente, tanto Vladimir Fernández como el nuevo magistrado Héctor Carvajal, una lealtad al presidente de hacer acrobacias jurídicas, como hay que decirlo, ya hizo el magistrado Vladimir Fernández para invocar una tutela hace algunas semanas. Eso solo podemos esperarlo de dos magistrados a lo sumo. En el caso más atípico, lograría el presidente Gustavo Petro 3 votos, que sería quizá el de Polo. Los otros magistrados, con distintos matices, unos más que se han opuesto de manera sistemática a todo lo que propone el presidente por sus principios, por sus doctrinas, por sus convicciones jurídicas, y otros que han acompañado al gobierno en algunas cosas, como la magistrada Ángel, como el magistrado Cortés, pues les puedo asegurar que no van a abrir la puerta a semejante estropicio como aprobar una consulta. ¿Y el presidente por qué quiere ir a la Corte? Porque él sabe que ese decreto tiene un control automático de la Corte Constitucional, como lo dice la ley. Iría al Consejo de Estado si alguien lo demanda, pero si nadie lo demanda, que igual lo van a demandar muchas personas, iría automáticamente a la Corte Constitucional, y por eso él espera que allá se la aprueben, pero se la van a negar con una votación apabullante. Vamos a ver, 9 de la mañana, 35 minutos en Mañanas Blue.